Jóvenes, aún buenos días. Feliz primer sábado del año. El título de la lección nos habla de dos palabras. Por un lado es crisis y por el otro lado identidad. Yeah. Y deseo saber qué opinión tienen de ambas palabras. ¿Qué les parece lo que es una crisis y en qué consiste la identidad? Bueno, una crisis es una situación extrema de un conflicto. Crisis de un conflicto, muy bien. Puede ser de un conflicto. También puede ser de salud, puede ser emocional, puede ser social, puede ser espiritual. Es un conflicto, entonces, ok. Conflicto. Crisis, conflicto. Sí. Identidad, ¿qué le denota? ¿Qué les denota? Identidad es el conocimiento propio con respecto a esa situación. Cómo yo, qué rol cumplo en esa situación. Muy bien. ¿Quién soy dentro Ok, de? ahí está, identidad. Identidad significa, tiene que ver con el ser, ¿verdad? Entonces, vamos a la introducción de este trimestre. Vamos a hacer un resumen y lo más breve. En el año 930 a.C., Israel se dividió entre los reinos del norte y del sur. En el año 722 a.C., el reino del norte, el reino del norte de Israel cayó a Asiria. Entonces, seguidamente, entre los años 598 a 582 a.C., Judá cayó cautiva a Babilonia. Entonces, Isaías era el hijo de Amós y pertenecía a la familia real. Él comenzó su ministerio hacia el fin del reinado de Usías. Azarías rigió desde el año 790 a 739 a.C. Entonces, y también durante el reinado compartido de Jotam, también alrededor de los años 745 a 739 antes de Cristo. Y este término de, este término de ministerio, su término de ministerio continuó por 60 años y cubrieron los reinados de Usías, Jotam, Ahaz y Ezequías. Vamos a leer el penúltimo párrafo de la introducción. Isaías aconsejó a reyes, ese es Antes del sábado. el consolados pueblo mío. Entonces, a ver. Isaías aconsejó a reyes.
Cuando el delgado hilo de la línea del remanente de Dios se limitó a una ciudad sentenciada por las legiones asirias, fueron las palabras proféticas de Isaías las que fortalecieron al rey Ezequías para esperar el milagro que era la única esperanza de Jerusalén. Si Jerusalén hubiera caído en ese entonces y no en manos de los babilonios un siglo después, la política siria de dispersar a los pueblos conquistados podría haber esfumado la identidad nacional de Judá. Por lo tanto, no habría habido pueblo judío de quien surgiera el Mesías, el Salvador del mundo. Muchas gracias. Bueno, aquí este es un dato muy interesante. Dice, el conocimiento popular es divide y vencerás. Divide y vencerás. Y esta es una técnica política, una técnica muy conocida y utilizada por muchísimos años, por muchísimo tiempo. Pero en el caso de aquí, pues, los asirios, ¿no? Que esa era su técnica, pero no cayó en manos de los babilonios. Y la identidad se preserva. Y no solo esto, que me parece algo muy interesante, es que los babilonios respetaron la cultura, pero para beneficio de ellos. Para beneficio de ellos, porque ellos decían, la inteligencia no tiene no es exclusiva. La inteligencia, el conocimiento no es único. Claro. Cada cultura tiene cosas buenas. Y lo que ellos hicieron fue reclasificarlos para que su cultura se beneficiase lo más posible. Máximo. Entonces, pero a la vez, la identidad se preserva. Y esto es muy interesante porque esto es fuera de lo común. Esto no es lo acostumbrado de las conquistas durante la historia y en todas partes del mundo. Un amigo mío siempre ha dicho, Víctor, cuando tú quieres destruir un pueblo, destruye su idioma. Porque en el idioma va su identidad que influye en su forma de pensar. Entonces habla, y esto lo vemos en la historia en todas partes, cuando se les prohibían hablar los idiomas a ciertas culturas, que era mal visto. En la época, hace muchos años acá, en este país, en el afán de la asimilación por parte de los nuevos inmigrantes, evitaban hablar sus idiomas. Entonces, los jóvenes que crecieron entendiendo sus idiomas de origen, eran animados a aprender inglés cuanto antes para ser asimilados por esta sociedad y poder funcionar y poder vivir y tener calidad de vida. Entonces rehuían a hablar sus idiomas de origen. Ahora, curiosamente, ya no es así, porque como vivimos en un mundo globalizado, ahora es muy común y lo hemos visto en Europa, que se hablan en un espacio geográfico reducido. Se hablan muchísimos idiomas y desde niños se les enseña a cada niño pues a ser políglota, a hablar más de 2 idiomas. Es muy normal. Ustedes que conocen Puigarí,
saben la historia de la provincia, la entienden las olas migratorias. ¿Y por qué ocurren estas olas migratorias? Retrocedamos. La Unión Soviética, cada vez que conquistaba un pueblo, para someterlos, muchos eran reubicados en diferentes partes de la misma. Entonces, Catalina la Grande era alemana y ella para afianzar las fronteras de la Unión Soviética, ella dijo, bueno, yo voy a repoblar la frontera con personas industriosas organizadas, con una estructura. Ellos ya traían entonces los famosos alemanes de la cuenca del Volga, pues se establecieron allí para trabajar la agricultura. Lo demás es historia, después fueron perseguidos por los mismos lugareños nacionales hasta que pues la mitad se va para América del Sur y la otra mitad se viene para América del Norte, con las mismas historias de idioma, de donde estuvieron, llevaron su cultura, bueno, su religión, su comida, todo, el idioma, y lo demás es historia. Entonces me pareció risible una vez que Alma estaba conversando y lanzó una expresión, y yo dije, pero eso es alemán y significa esto. Ach du lieber. Y ni Y yo dije, sabía, pero, bueno, y no sabía, pero ella entendía que eso es una expresión que sí. significa esto, pero no. Digo, pero eso es alemán y eso significa esto, pero ahí está rodeada de descendientes de los alemanes del Volga, ¿no? Claro. Entonces ya ella había adquirido esa expresión. Entonces esto es lo mismo que ocurre con el pueblo de Israel. Entonces, el enemigo corrompió los idiomas. ¿Por qué? Porque por la culpa de él, Dios tuvo que confundir en la Torre de Babel las diferentes culturas, porque estaban unificándose para hacer el mal, Sí. para el mal. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en la historia del Antiguo Testamento. La forma en que Dios tuvo que actuar para llevar a las personas al descanso, al sueño, no los estaba castigando por el pecado. Entendamos eso muy bien, porque la paga del pecado es, o sea, el castigo es muerte eterna. Y también esa muerte eterna procede después del juicio y no antes. Acuérdense que no había juicio, no había habido juicio. Entonces Dios los pone a descansar. Y lo que Dios estaba procurando era mantener la venida del Mesías abierta, que el Mesías viniera. Ese era el plan de Dios. No castigar a los mal portados, a los desobedientes, de ninguna manera. Entonces, mantener las avenidas de la llegada del Mesías abiertas. Entonces, Dios, en los días de Isaías, estaba trabajando para enfocado en la venida de la primera venida del Mesías. Y ahora, en estos momentos, Dios está trabajando para mantener la venida, la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las actividades de Dios que prepararían al mundo a encontrar a Jesús? ¿En qué constaría el esfuerzo de Dios al respecto? Y sería el compartir el evangelio, el verdadero evangelio del amor de Dios, que revela su carácter de amor y sus leyes y métodos de diseño y el regalo de la salvación ofrecida a través de Jesús. También los principios de Dios que están siendo vividos por su pueblo y entre otros, incluyendo nuestros enemigos,
los principios de Dios siendo vividos por su pueblo, sus hijos, los principios de verdad, amor y libertad. Y por ende, terminamos dándole gloria a Dios al revelar su carácter en nuestras vidas. Lo otro, el gran amor entre el pueblo de Dios y otros, incluyendo a nuestros enemigos, aquellos que nos maltratan, que no nos representan debidamente, aquellos que nos persiguen. Entonces, es ese amor que nosotros reflejamos, le prodigamos aún a los que nos agravian. Entonces, todo esto expone y maneja un contraste entre la verdad acerca de nuestro creador de amor y el falso cristianismo de la Edad Media, que es con leyes impuestas y un Dios impositivo, ¿no? Claro. Entonces, nosotros llamamos a las personas a salir de Babilonia, de este sistema confuso de religiones legalistas hacia la realidad de Dios, su reino de amor, verdad y libertad. Ahora, la contraparte, qué actividades por parte del enemigo tratarían de obstruir el estar preparados para la venida de Jesús? Primeramente, una religión falsa, las mentiras acerca de Dios, el negar a Dios, la evolución, ¿no? El secularismo, el que no haya Dios, y todo proceso que instituye el temor, el rugido del león, porque el temor incita a más egoísmo, socava el amor y divide la sociedad. ¿Acaso no estamos viendo eso en el día de hoy? Entonces, como Ezequías, vamos a enfrentar amenazas abrumadoras de fuentes de las que no tenemos el poder para derrotar. Debemos usar las armas de Dios, el escudo de la fe y la espada de la verdad. Pasemos al sábado. Y entonces la lección habla de que las vacas conocen el sendero a casa. Y un niño perdido reconoce a su madre, pero Ujú. los judíos habían olvidado, la tribu de Judá había olvidado que ellos pertenecían a Dios. ¿Y qué con los cristianos en el día de hoy? ¿Entendemos nuestra identidad? ¿La conocemos? ¿O también nos hemos olvidado que nuestro creador Dios, bueno, que nos hemos olvidado de él y en su lugar nos identificamos con un dictador romano imperial que debe castigar el pecado? Entonces, ¿cómo demostramos que conocemos y que sabemos quiénes somos y de que somos los verdaderos hijos de Dios, el creador de los cielos y la tierra? Primeramente, al llamarnos a nosotros mismos cristianos. Y de ser así, entonces, ¿será que cada uno que se identifica con, que se llama a sí mismo cristiano, son hijos de Dios, es un hijo de Dios? ¿Significa acaso de que no hay hijos de Dios que se llamen de otra manera? ¿O el llamarnos cristianos nos diferencia de aquellos hijos de Dios que no lo son? Por otro lado, el guardar el sábado ha de ser una señal de que somos hijos de Dios, o y por ello, si guardamos el sábado, demostramos de que somos hijos de Él. ¿Significa esto que todo aquel que guarda el sábado es hijo de Dios y no su enemigo? ¿Y qué con aquellos que crucificaron a Cristo, que eran guardadores del sábado, y Jesús los llamó hijos de su padre el diablo? Entonces, el guardar el sábado diferencia de alguna manera a los hijos de Dios de los hijos del enemigo. ¿Cómo demostramos que nosotros sabemos quiénes somos y de que somos los verdaderos que somos hijos del verdadero Dios? Y Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy,
amaos los unos a los otros, así como yo los he amado. Deben amarse. Y por esto los conocerán todas las personas, porque ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Lo tenemos en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Este amor, ¿qué parece? ¿Cómo parece? El amor genuino es mucho más que sentimientos de compasivos y simpatéticos. El amor genuino es un amor inteligente basado en la verdad. Es un amor que trabaja en armonía con Dios y con los principios de Dios para la vida. Entonces, por ello, es así como el amor de Dios motiva una acción para vivir vidas que armonizan con Dios y que van a revelar la verdad, que traen los métodos de Dios, los frutos que son redentivos y sanadores. La verdad de Dios que sana es como una espada, como un bisturí que corta las mentiras, la falsedad y las prácticas que están fuera de armonía con los diseños de vida de Dios. Y tal cual un cirujano se deshace de la gangrena, muchas veces el amor corta relaciones porque hay personas en nuestras vidas que son tóxicas, destructivas, endurecidas en contra de Dios y trabajan en contra nuestra para destruirnos. Pero para aquellos que están trabajando con Dios, hay un avance continuo en los métodos de Dios y estamos creciendo constantemente y más cerca a aquellos que también están eh, am, siguiendo a Dios en sus vidas. Vamos a leer el primer párrafo eh, que les envié del espíritu de profecía de los hechos, que se encuentra en los hechos de los apóstoles. Sí. Y vamos a leer la primera oración y voy a hacer un comentario. La primera oración. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el Ok, principio, muy bien, muy bien. Solamente esa oración. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Es el servicio, que significa amar a los otros, al prójimo. ¿Y cuál es la misión? El esparcir el evangelio, llevar el evangelio al mundo. Entonces, ¿y cuál evangelio? Las buenas nuevas acerca de Dios y su reino de amor, que requiere a las personas que lo adoren como creador, que requiere, cuyo requisito es que comprendan que las leyes de Dios son leyes de diseño. Siempre y cuando enseñemos que las leyes de Dios son leyes como humanas, como la de los humanos, estaremos tomando el falso Dios romano, estaremos siguiéndolo. Continúe, Alma, por favor. sí, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos. Efesios 3:10. El despliegue final y pleno Ok, del ok, permítame allí entonces. sí. Eh, entonces, Dios nos llamó de la oscuridad. ¿Cuál oscuridad? La oscuridad acerca de Él y de su reino de amor. Ahora, a su luz admirable. ¿Qué luz? La luz que Jesús revela. Él es la luz que ilumina a las personas, pero ¿le ilumina qué? ¿Acerca de qué? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Jesús es la revelación primordial acerca de la verdad de Dios que ha sido mal indebidamente representada por las mentiras de Satanás acerca de la ley de Dios.
Entonces hemos de mostrar su gloria, pero ¿cómo? Al tener su ley de amor escrita en nuestros corazones de tal manera que practicamos sus métodos en cómo tratamos al prójimo. También debemos ser amadores de la verdad. Las personas que crecen, que aman el crecimiento en la verdad como lo es revelado. Entonces, ¿cuál es el despliegue final y completo del amor de Dios? Cuando dio Jesús la mayor, el mayor despliegue de amor, lo hizo en la cruz. ¿Y de qué manera es esta la mayor demostración, despliegue? ¿Y cuándo le damos el mismo despliegue? ¿Lo hacemos cuando nos está yendo bien o cuando estamos enfrentando las dificultades? El mayor despliegue de amor lo demostramos cuando amamos a aquellos que nos aman o cuando amamos a nuestros enemigos. Tenemos hoy en día esa oportunidad de mostrar nuestro amor hacia Dios. Sigamos con el siguiente párrafo, por favor, que se Sí. encuentra en testimonios. Lea la primera oración y voy a hacer un comentario. Bueno, Satanás siempre busca causar disensión porque bien sabe que por este medio puede contrarrestar de la manera más eficaz la obra de Dios. Muy bien, Satanás es un divisor. Sus métodos, sus acciones, sus movimientos hacen conflicto, crean hostilidad, odio, división. Y él utiliza el engaño para que surjan dos emociones. La primera es el temor y el segundo, el sentido de la injusticia y de la impunidad, de la desigualdad. Estas dos emociones, a su vez, causan que las personas vean al prójimo, a los demás, como amenazas y de esta manera se dividen los grupos. Y hemos visto en la actualidad estos movimientos que causan mayor división. Hemos visto cómo la sociedad está bombardeando mensajes que inducen a que el temor y al sentimiento de la impunidad y de la... Pero notemos notemos que lo que contrarresta estos métodos de Satanás es efectivamente el amor. Cuando nosotros honestamente amamos al prójimo, no nos dividimos. Entonces, cuando nuestros hijos se nos acercan sin barbijo y nos abrazan, nosotros no nos enojamos. Entonces, nosotros no les gritamos. Nosotros no queremos castigarlos. Pero si el hijo no es suyo y entonces lo vemos en un lugar público haciendo lo mismo, ¿cómo procedemos? ¿Toma posesión de nosotros el miedo? ¿Nos sentimos agraviados? ¿O procuramos buscar el administrador eh, o animamos a que el padre lo eduque? Entonces el temor nos hace preocuparnos y protegernos. Cuando amamos, valoramos más al prójimo, más aún que nosotros mismos. Continúe, Alma, por favor, con el párrafo. No debemos dar lugar a sus dispositivos. La oración de Cristo por sus discípulos fue: que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Todos los verdaderos obreros de Dios trabajarán en armonía con esta oración. En sus esfuerzos por hacer avanzar la obra, todos manifestarán esa unidad de sentimiento y práctica que revela que son testigos de Dios, que se aman unos a otros. Para un mundo que está destrozado por la discordia y la lucha, su amor y unidad testificarán de su conexión con el cielo. Es la prueba convincente del carácter divino de su misión.